La copa de vino tintineó contra el borde de la cuchara como si fuera campana de iglesia. El sonido retumbó en el comedor obligándonos a todos a mirar hacia la cabecera de la mesa. Jimena, mi nuera, se puso de pie con esa sonrisa impecable que solo usaba cuando iba a decir algo cruel disfrazado de cortesía. Un brindis anunció con voz clara el cristal en alto. Por mi querida suegra Eulalia Montoro, que otra vez nos sorprende con la noticia de que está desempleada. A los 73 años. ¿Cómo se siente ser una fracasada a esta edad? Las palabras quedaron flotando en el aire tan pesadas como el humo de una chimenea apagada. Yo escuché cada sílaba con la misma serenidad con la que aprendí a revisar balances en mis años de auditora. El silencio se extendió alrededor de la mesa. Los colegas de mi hijo Ramiro desviaron la mirada hacia los platos, fingiendo interés en la guarnición de verduras. Nadie se atrevió a respirar fuerte. Me llamo Eulalia Montoro, soy viuda desde hace 8 años, y si algo aprendí en mi vida es que la dignidad se defiende mejor cuando una sabe esperar el momento exacto para yo hablar. Dejé mi trabajo como contadora jefa por motivos de salud, no por falta de capacidad, y en ese instante comprendí que Jimena pretendía convertirme en espectáculo barato frente a todos. Apoyé la copa sobre el mantel con calma, como quien coloca la pieza final en un tablero de ajedrez. La miré directo a los ojos y hablé con voz serena. Jimena, imagino que se siente parecido a lo que sentirás tú cuando descubras que ya no podrás vivir gratis en esta casa. El color huyó de su rostro en un parpadeo. Ramiro levantó la cabeza bruscamente como si hubiera escuchado mal. Yo mantuve la sonrisa mínima, apenas una línea de satisfacción contenida. ¿Cómo dices, suegra?, preguntó Jimena, la copa todavía en alto, pero la mano temblorosa. Que esta casa, la misma que redecoras a tu antojo y presumes en tus redes sociales, no es de Ramiro ni tuya. Es mía. Dejé que el murmullo de sorpresa recorriera la mesa. La compré hace 3 años al contado con lo que quedaba del seguro de vida de mi difunto esposo. El tenedor de Ramiro cayó contra el plato con un golpe seco. Mis palabras lo habían dejado paralizado, igual que a los demás. «Mamá», susurró él incrédulo. «Sí, hijo. Nunca pudiste obtener la hipoteca por tus deudas estudiantiles. ¿Lo sabes? ¿O acaso tu esposa nunca te contó que fui yo quien puso el dinero, que todo este techo está a mi nombre en el registro?» Un par de colegas carraspearon incómodos. Una mujer en la esquina se inclinó hacia adelante, ansiosa por no perder detalle. Yo respiré hondo. No había planeado que la verdad saliera en una cena, pero Jimena había elegido la ofensa como escenario, y yo respondí en el mismo teatro. Me levanté despacio. El azul marino de mi vestido contrastaba con la palidez de mi nuera. Sentí los ojos de todos clavados en mí, pero no me tembló la voz. Tienen 30 días para buscar dónde vivir. Se acabó la generosidad. Jimena abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Nadie salió en su defensa. Ni siquiera su madre, que no estaba presente, podía haber inventado un argumento en ese instante. Tomé mi chal, coloqué la servilleta sobre la mesa y agradecí la velada con el mismo tono educado que ella había usado para insultarme. Mientras salía del comedor solo quedó un murmullo apagado y la incomodidad flotando en el aire. Yo sabía que aquella frase no era el final, apenas el comienzo de una batalla que se iría desdoblando en capas: familia, dinero, lealtades. Pero esa noche la primera ficha estaba puesta sobre la mesa. El eco de la copa fue el último sonido amable de esa noche. Amaneció con un silencio raro, como si la casa hubiese decidido respirar por su cuenta después de la cena. El teléfono sonó antes de que el café terminara de caer en la prensa francesa. «Mamá, ¿qué hiciste anoche?». La voz de Ramiro venía áspera, sin saludo. «No puedes echarnos. Legalmente, no puedes». Me llevé la taza a los labios sin prisa. A mis 73 he aprendido que quien grita más alto suele entender menos. «Ramiro, te quiero, pero confundes términos. Ustedes no pagan hipoteca, me pagan renta.
No son propietarios ni copropietarios. Son mis inquilinos. Soy tu hijo, se le quebró la frase. Esta es mi casa, mamá. Yo... No, hijo. Esta es mi casa. La compré al contado. ¿Recuerdas cuando el banco te negó la hipoteca por las deudas estudiantiles? No quise que te humillaran más. Llamé a la notaría, liquidé con el seguro de vida de tu padre Juan y firmé. A mi nombre. Al otro lado hubo un silencio largo. Pude imaginarlo en la cocina, la mano en el cabello, el mismo gesto que hacía de niño cuando perdía una tarea. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó ya más bajo. Apoyé la taza. El vapor dibujó una nube pequeña frente a la ventana, porque quería darte algo que los papeles no compran: la sensación de sostener un hogar. Que te sintieras de pie. Tu padre y yo siempre lo hablamos: ayudar sin convertirlos en dependientes. Pero ayudar no significa regalarse a la tiranía ajena. No respondía. Aproveché el hueco para abrir una puerta que él evitaba mirar. El contrato de alquiler fue simple, claro. 12 transferencias al año concepto renta. 3 años. Así protegí el patrimonio y te protegí a ti. Y sí, también me protegí de Jimena. No hables así de mi esposa. Hablaré de hechos. Hace un año cambiaste la estufa porque ella quería acero cepillado. Pagué yo. Los arreglos del jardín. Pagué yo. Las cortinas de lino belga. Pagué yo. ¿Sabes cuánto ingresó ella por sus clases particulares de pilates? Más de lo que admitió. No me mires como enemiga, Ramiro. Miro las cuentas. Siempre dicen la verdad antes que las personas. Apoyé el codo en el alféizar y dejé que entrara la luz de la mañana. El olor a cáscara de naranja que guardo en un frasco me trajo a Juan. No a su ausencia, sino a su manera de caminar por el pasillo con zapatillas gastadas. Flashback, el día que firmé la escritura. La notaria Teresa me ofreció agua. Yo llevaba el seguro de Juan doblado en 4 dentro de una carpeta verde. Me temblaron las manos solo cuando vi su nombre impreso. Eulalia, me dijo la notaria, si lo pone a nombre de su hijo, estará regalando también su paz. Si lo pone al suyo, les da techo. Y a la vez, límites. Firme. A la salida, el aire de Valencia olía a sal. Lloré en un banco del Turia, pero fueron lágrimas limpias. Juan, pensé. Te prometo que el amor no me volverá ciega. Volví al presente con el murmullo de Ramiro. Ella no es como piensas, dijo. Está estresada, mamá. Su estudio. Ramiro anoche me llamó fracasada delante de tus colegas. No es estrés, es desprecio. Y el desprecio vacía las casas más que la pobreza. Lo escuché respirar hondo. Le di espacio. No quiero perderte, susurró. No me vas a perder. Te estoy sosteniendo de otra manera. 30 días. Te ayudo a buscar un piso. Revisamos tu presupuesto, calculamos lo que de verdad puedes pagar. Pero aquí se acabó. 30 días, repitió como si aprendiera un idioma nuevo. 30, confirmé. Pasa luego por tus cosas del estudio y come algo que siempre piensas peor con el estómago vacío. Colgué. La casa volvió a su propio pulso, el crujido leve de la madera, un pájaro terco en la higuera. Fui al cuarto de Juan, que ahora es mi despacho, y abrí la carpeta de rentas. No había rencor en mis dedos, solo orden. El amor sostiene. La contabilidad protege. Me acomodé las gafas, respiré, y por primera vez desde la cena sonreí apenas. El amor de madre no quita que las cuentas se cuadren. Golpearon la puerta a media tarde. El timbre no sonó. Fue un golpe suave, casi tímido, impropio de Jimena. Cuando abrí, la encontré con un ramo de flores, envuelto en celofán barato, de esos que venden en el supermercado al lado de las cajas. Sonrió con los labios, no con los ojos. «Eulalia, vengo a disculparme por lo de anoche. No estuve bien». Me extendió las flores como si fueran salvoconducto. Las tomé, olí un crisantemo marchito y las dejé sobre la mesa del recibidor. «¿Quieres pasar?», pregunté. Entró con paso medido, los tenis de diseñador chirriando en el parquet. Se sentó en el sofá como invitada en su propio hogar
y yo me acomodé frente a ella con el sol de la tarde cayendo a mis espaldas. He estado bajo mucho estrés, empezó. Mi estudio de pilates no termina de arrancar y con todo lo de Ramiro en el colegio, pierdo la paciencia. No quería ofenderte. La escuché en silencio como aprendí a escuchar declaraciones en auditorías, con paciencia y lápiz invisible en la mente. Estrés, repetí suave. Curioso. Porque según tus redes das clases privadas en casas de lujo en la Alameda, en la Malvarrosa. Hasta en una finca en Vétera. Jimena parpadeó fingiendo sorpresa. Son solo prácticas. Con amigas. Saqué el celular del bolsillo de mi chaqueta y mostré una publicación que guardé. En la foto ella en leggings brillantes con 3 mujeres rubias sonriendo y un comentario. Gracias y Jimena Pilates por la sesión privada. Vale cada euro. Prácticas pagadas al parecer. Dije, sesiones privadas a domicilio que se cobran en efectivo. ¿No? Sus manos se apretaron contra las rodillas. No es mucho dinero. Apenas lo suficiente como para no declararlo. Apoyé el teléfono sobre la mesa despacio. Estuve 30 años siguiendo rastros de efectivo, facturas falsas y balances escondidos. No me hables como si fuera ingenua, Jimena. Sé perfectamente cuando alguien intenta ocultar ingresos. Su respiración se volvió más corta. Buscó palabras, pero lo único que salió fue un susurro. Eres muy dura. No soy clara. La miré fijo. Una vez más me insultas en público, y será Hacienda quien te pregunte cómo pagas tus bolsos de marca con un negocio que no arranca. ¿Está claro? El silencio se instaló entre nosotras denso. Afuera pasó un tranvía y el cristal vibró un segundo. Jimena se levantó con torpeza como si el sofá la hubiese atrapado. No quise. Balbuceó. Solo quiero que estemos en paz. La paz empieza con respeto. Respondí. Y el respeto se demuestra también en las cuentas, no solo en palabras. La acompañé hasta la puerta. Sus flores seguían en el recibidor, el celofán brillando con luz mustia. Ella las miró de reojo, pero no se atrevió a reclamarlas. Cuando cerré me quedé apoyada en la madera un instante. Sabía que no había venido a pedir perdón, sino a medir el terreno. Y aunque le tembló el pulso al salir, lo que no le temblaba era el plan que seguía escondiendo. Le tembló el pulso, pero no el plan. Ramiro llegó entrada la noche sin avisar, como cuando de niño se escapaba de la cama para pedirme un vaso de agua. Traía la camisa arrugada, ojeras oscuras, y ese gesto de cansancio que ningún café arregla. Se dejó caer en la silla del comedor sin mirarme directo. «Mamá, ¿podemos hablar servidos tazas de té de manzanilla?» El vapor llenó el aire con un aroma dulce, contraste necesario para lo que intuía que venía. «Claro que sí, hijo». Se frotó la cara con las 2 manos. «No sé qué pensar. Jimena dice que exageras, que la tienes atravesada desde el principio, que su negocio apenas da para sobrevivir. Y tú hablas de ingresos escondidos, de cosas que yo nunca vi». Lo observé un momento. Tenía delante al mismo niño que un día me preguntó por qué el cielo se ponía rojo al atardecer, y me dolió saber que a sus 38 años aún se aferraba a explicaciones fáciles como si el mundo pudiera resolverse con domingos de fútbol y promesas de amor eterno. Abrí la carpeta que había dejado sobre la mesa. 3 hojas impresas con fechas y montos subrayados. «Mira esto». Empujé los papeles hacia él. Compras de ropa de marca, pagos en efectivo sin respaldo, sesiones de pilates privadas que aparecen en redes sociales. Todo en los últimos 6 meses. Ramiro tragó saliva. Tal vez sus amigas la ayudan. Con 2.000 euros al mes en efectivo. Mi voz se mantuvo baja. ¿De verdad crees que son ayudas? Sus ojos recorrieron los números como si fueran un idioma extraño. Al fin dejó escapar un suspiro quebrado. Trabajo 2 turnos extra desde septiembre. No se lo digas a nadie. Pero estoy agotado. Pensé que era por nuestro futuro, que con lo mío y lo poco que entraba de ella, podríamos ahorrar algo.
Sentí un nudo en el pecho. Me levanté y le puse una mano en el hombro. Ve, Ramiro, tú cargas con el peso mientras ella gasta como si el dinero creciera en los maceteros. No es justo. Él bajó la mirada. La amo, mamá. No quiero perderla. Amar no es tapar agujeros. El amor sin límites se convierte en abuso. Me incliné buscando sus ojos. 30 días. Ese plazo sigue en pie. No porque quiera verte en la calle, sino porque necesito que entiendas que un hogar no se construye sobre mentiras. Y si cambia, si todo mejora, entonces lo hará en otro lugar con sus propias cuentas claras. Aquí no. Se quedó callado con los dedos jugando nerviosos sobre la taza. Me recordó a los domingos cuando volvía del colegio con calificaciones regulares. Quería que lo consolara, pero también que le marcara la ruta para mejorar. Prometo revisar nuestras cuentas, dijo al fin con voz débil. Revisar todo lo que entra, lo que sale. Y sus ausencias también. Lo abracé en silencio. Sentí su espalda encorvada bajo mis brazos y pensé que aún era el mismo niño que buscaba refugio en mi regazo. Pero los refugios, entendí, también necesitan muros firmes. Prometió mirar sus cuentas y sus ausencias. El timbre sonó a media mañana, largo e insistente, como si quisieran dejar claro que no iban a esperar. Abrí la puerta y allí estaba Isidora Beltrán, la madre de Jimena. Traje beige impecable, tacones que golpeaban el suelo con ritmo de sentencia, el cabello teñido de rubio ceniza, recogido en un moño perfecto. A su lado, un paso detrás, aparecía Octavio, el padre corbata de seda demasiado vistosa para una reunión en casa, y ese aire de empresario que nunca acepta su quiebra. Señora Montoro, empezó Isidora dándome la mano con frialdad. Venimos a aclarar ciertos malentendidos respecto a la vivienda. La invité a pasar, aunque en mi interior sabía que no buscaban aclarar nada sino imponer. Se acomodaron en el salón ocupando espacio como si fuera suyo. Mi hija y mi yerno, prosiguió. Ellas han contribuido durante 3 años a mantener y mejorar este inmueble. Han invertido tiempo, dinero, esfuerzo. Existen derechos adquiridos tanto por familia como por mejoras. Octavio asintió con gravedad estudiada. No buscamos pleitos, doña Eulalia. Solo un acuerdo elegante. Todos ganamos si se reconocen esas aportaciones. Me quedé mirándolos serena, como cuando alguien en la empresa pretendía inflar facturas con conceptos nebulosos. Crucé las manos sobre el regazo. Derechos adquiridos, repetí con calma. Permítanme mostrarles algo. Me levanté y fui a mi despacho. Volví con una carpeta azul. La coloqué sobre la mesa del salón y uno por uno desplegué 36 comprobantes de transferencia bancaria. Todos con la misma leyenda: concepto alquiler. 3 años, 12 pagos cada año. A mi cuenta personal. Los miré sin alzar la voz. Esto no es un acto de generosidad ni de mejora voluntaria. Es un arrendamiento. Ellos son inquilinos, no copropietarios. Isidora estiró la mano y tomó una de las hojas. Sus uñas perfectamente esmaltadas tamborilearon contra el papel. Por un instante vi el rastro de duda cruzarle el rostro. Estos pagos podrían interpretarse como contribuciones a la economía familiar. Podrían, respondí, si no llevaran la palabra alquiler escrita en cada uno. Octavio se inclinó hacia adelante como un actor en pleno cambio de tono. No hay necesidad de que esto trascienda. Somos gente de posición. Podemos resolverlo entre nosotros. Le propongo un pacto. Usted reconoce cierta participación simbólica. Ellos continúan aquí sin tensiones y todos mantenemos las apariencias. Sonreí con la misma calma con la que una vez revisé los balances de una multinacional que pretendía esconder pérdidas millonarias en un cajón. Las apariencias, dije. No pagan impuestos ni protegen la dignidad. No acepto pactos basados en teatro. La propiedad es mía, las transferencias lo confirman y los plazos no se mueven 30 días. El silencio cayó como un telón. Isidora dejó el papel sobre la mesa. Octavio se recostó con gesto frustrado.
En sus ojos brillaba la rabia contenida de quienes están acostumbrados a ganar por presión, no por verdad. Me levanté y abrí la puerta. Gracias por venir. Ahora, si no les importa, tengo otras cosas que atender. Caminaron hacia la salida con la rigidez de soldados derrotados. Isidora aún mantenía el mentón alto, pero la grieta en su seguridad era visible. Octavio, en cambio, me lanzó una última mirada que mezclaba rencor y súplica. Cerré la puerta. El eco de sus pasos se deshizo en el pasillo. Abrí la carpeta de nuevo repasando los comprobantes. El papel nunca miente, guarda cada cifra, cada fecha, cada concepto. Y en este caso era mi mejor escudo. Cuando el papel habla, el teatro calla. El sonido de una notificación rompió la calma de la tarde. Estaba leyendo en el sillón del salón cuando mi teléfono vibró. Un WhatsApp de Jimena. Lo abrí con el recelo habitual, esperando algún reproche envuelto en cortesía. Pero no lo que vi. Fue un mensaje escrito a toda prisa con la imprudencia de quien confía demasiado en la tecnología. Nos vemos a las 9. La vieja se duerme temprano, tendremos toda la noche. Ponte esa camisa azul, la que me enloquece. Hawkeye. El corazón me dio un salto seco. No de sorpresa, sino de confirmación. Había sospechas, ausencias, excusas, que olían a mentira, pero ahora tenía la prueba en la pantalla. Lo curioso es que no me dolió. Lo que sentí fue la misma frialdad que me recorría cuando detectaba un fraude contable, la certeza de haber atrapado al culpable en su propio error. Respondí de inmediato. Creo que este mensaje no era para mí, Jimena. Ten más cuidado con a quién escribes. No pasaron 10 segundos antes de que sonara el timbre de casa. Abrí, y allí estaba con la cara desencajada, el pelo revuelto y la respiración entrecortada como si hubiera corrido. Entró sin esperar invitación. Eulalia, por favor, escúchame. No hay nada que escuchar, dije cerrando la puerta con calma. Solo hay algo que decir. ¿Cuánto tiempo? No es lo que piensas. Balbuceó. Entonces dime lo que pienso. Calló. El silencio fue la confesión más clara. ¿Cuánto tiempo insistí? Unos meses, susurró. Pero yo... Levanté la mano para detener la catarata de excusas. No me interesa tu poesía. Me interesa la aritmética, tiempo, lugares, mentiras. Y lo peor, Jimena, es que lo hiciste aquí en la casa que yo compré para darte un hogar. Se dejó caer en la silla como si de pronto el aire pesara demasiado. Eulalia, te lo ruego. Si Ramiro se entera... No, sí, Jimena. Cuando se entere. Porque lo sabrá. Me incliné hacia ella apoyando las palmas sobre la mesa. Tienes 2 opciones. Esta noche se lo dices tú mirándolo a los ojos. O mañana lo digo yo. Y no solo a él. También a tu madre, a tu padre y a quien más deba saber que jugabas a esposa y amante al mismo tiempo. Su boca se abrió, pero ninguna palabra salió. Las uñas perfectamente pintadas tamborileaban contra el borde de la mesa. ¿Quién es?, pregunté. ¿Quién recibe esos mensajes, Álvaro?, dijo al fin apenas audible. Lo había escuchado nombrar un contratista que aparecía de vez en cuando en las fotos de sus redes sociales. Perfecto. Álvaro, pues dile a Ramiro que no solo compartes sus días, también sus noches con otro. Se levantó de golpe, los ojos brillando de rabia y miedo mezclados. Eres cruel, Eulalia. Cruel sería dejar que siguieras engañando a mi hijo mientras lo exprimes hasta el cansancio. Cruel sería callar. Lo mío no es crueldad. Lo mío es método. La acompañé hasta la puerta. Antes de abrir, me giré hacia ella. Te advierto algo más. No intentes manipular la historia. Tengo capturas del mensaje. Si te atreves a inventar, yo muestro la prueba. Me sostuvo la mirada apenas un instante. Después salió cabizbaja como actriz que abandona el escenario sin aplausos. Me quedé sola en el salón. Coloqué el móvil sobre la mesa y lo observé unos segundos. Pensé en Ramiro, en cómo se le rompería la voz cuando supiera la verdad. Pensé en Juan, en lo que me habría aconsejado. Y entendí que a veces el amor ciega, pero la mentira siempre se deja ver en los números, en los gestos y en los mensajes que no eran para mí. No mintió por amor, mintió por método.
Ramiro llegó al día siguiente con el rostro deshecho. No hizo falta preguntarle nada, sus ojos ya habían leído lo que yo había intentado retrasar lo inevitable. Traía el teléfono en la mano, la pantalla todavía abierta en la captura del mensaje que Jimena me había mandado por error. Se dejó caer en la misma silla donde tantas veces había hecho los deberes de niño. La misma silla en la que me pidió hace años que lo dejara quedarse despierto un domingo para ver un partido. Ahora, en cambio, parecía un hombre al que le habían arrancado el suelo bajo los pies. Mamá... Su voz era apenas un hilo. ¿Es cierto? Me senté frente a él despacio, como si cada gesto debiera sostenerlo. Lo leíste, Ramiro. Escrito por su mano. Se cubrió la cara con las palmas, los hombros sacudiéndose. No puedo creerlo. No quiero creerlo. Quizás con terapia de pareja, quizás con ayuda. Lo interrumpí suavemente, pero con firmeza. La terapia no sirve si primero no hay verdad. Y aquí lo que falta son cuentas claras. Él bajó las manos con la mirada empañada. Yo pensaba que todo estaba bajo control. Trabajé horas extra para que no nos faltara nada. Creí que era estrés, que el estudio no iba bien. Nunca imaginé que me mentía así. Puse mi mano sobre la suya. El amor puede tapar los oídos, hijo. Pero los números siempre hablan. Y los números de ella no cuadran desde hace mucho. Se mordió el labio. No quiero perderla, mamá. Todavía la amo. Respiré hondo. Sentí la tentación de abrazarlo y decirle que todo saldría bien. Pero sabía que esa dulzura sin límites era el mismo veneno que lo estaba sosteniendo en un engaño. Amar también es poner límites, Ramiro. Yo no los puse a tiempo con tu padre, y tuve que aprender después que la bondad sin fronteras se convierte en debilidad. Me miró como un niño frente al espejo, reconociendo la verdad que no quería aceptar. ¿Qué hago entonces? Cumplir el plazo. Te quedan 26 días. Aquí no hay vuelta atrás. Podrás hablar, llorar, intentar recomponer tu vida, pero no aquí. Esta casa necesita respeto, y lo perdiste en cuanto ella lo pisoteó. ¿Me vas a echar a mí también? Le apreté la mano. No te echo, te libero. Tú decides si caminas solo o sigues cargando con alguien que te hunde. Pero bajo este techo no. Su respiración se volvió irregular. Vi en su rostro la lucha entre el hijo que aún cree en domingos tranquilos y el hombre que debería aceptar que la vida no siempre concede prórrogas. Quiero intentarlo con ella, susurró como pidiendo permiso. Inténtalo, pero fuera de aquí. Si ella cambia, lo hará en otra casa con su propio esfuerzo. Se levantó tambaleante y fue hasta el espejo del pasillo. Se miró largo rato, los ojos enrojecidos, la camisa arrugada. Vi a mi hijo enfrentándose a sí mismo, como si al fin comprendiera que no era yo quien lo juzgaba, sino su propia conciencia. Volvió al comedor. «Tienes razón», dijo al fin la voz temblorosa. «Miraré nuestras cuentas y sus ausencias. No solo el dinero, también el tiempo, los silencios, las excusas». Lo abracé. Su cuerpo se aferró al mío como cuando era niño, pero ya no podía prometerle protección infinita. Había llegado el momento de que aprendiera a sostenerse solo. Amar también es poner fecha. El timbre sonó al caer la tarde. No esperaba visitas. Abrí la puerta y allí estaba Mateo Llorens, mi vecino de toda la vida. Un hombre enjuto, de andar pausado y mirada clara. Había sido funcionario en el registro civil durante décadas. Ahora, jubilado, dedicaba sus días a cuidar sus geranios y leer periódicos viejos en el balcón. Lo conocía bien si venía, y estas horas no era para charlar sobre el clima. «¿Puedo pasar, Eulalia?», preguntó en voz baja como si temiera que las paredes escucharan. Lo invité al salón. Traía bajo el brazo una carpeta color sepia. La dejó sobre la mesa con gesto grave. «Estuve revisando unos documentos», dijo mientras sacaba los lentes del bolsillo. «Una colega del registro me pidió ayuda con unos expedientes atrasados de Ibiza. Y me encontré con algo que creo que necesitas saber». Abrí la carpeta. El papel llevaba el sello oficial y la fecha 6 meses atrás.
El nombre de mi nuera parecía nítido: Jimena Beltrán, junto al de un hombre que ya me era familiar, Álvaro Rendón. Matrimonio civil, firmado y sellado. Sentí que el aire se espesaba en mis pulmones. ¿Estás seguro, Mateo? Totalmente. La inscripción es válida. No hay nulidad ni nota marginal. Es decir, está casada 2 veces. Me quedé mirando la firma de Jimena. Era suya inconfundible ese trazo alargado en la J que tantas veces vi en sus notas pegadas en la nevera. Se me erizó la piel. Bigamia, murmuré. Mateo asintió con la gravedad de un juez. Y no cualquier bigamia. Álvaro no es un desconocido. Es contratista, mueve dinero. Ella no lo eligió por amor, Eulalia. Lo eligió por activos. Cerré la carpeta. De pronto todas las piezas encajaban con un sonido seco en mi mente. Con mi hijo tenía seguridad, techo, estabilidad, la sí apariencia de una vida normal. Con Álvaro tenía la vía rápida a los traspasos de bienes, a las cuentas compartidas, al patrimonio que se mueve como arena entre las manos. Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde allí se veía el Turia plateado bajo la luz anaranjada del atardecer. Recordé a Juan, recordé su obsesión por no dejar cabos sueltos. Yo había seguido ese principio en mi trabajo y en mi vida. Y ahora la nuera que había osado llamarme fracasada estaba repitiendo una jugada de manual de estafa matrimonial. Mateo carraspeó detrás de mí. No quería involucrarme, pero pensé, si fuera mi hijo, me gustaría saberlo. Gracias, dije volviendo la vista hacia él. Has hecho bien. Ahora necesito mover mis piezas. Él asintió, recogió los lentes y salió en silencio, dejándome con el eco de mis pensamientos. Fui a mi despacho. Saqué del cajón la libreta donde conservo contactos de mi época de auditora. Entre ellos estaba Amalia Vives, una exalumna, a quien formé en detección de fraudes. Hoy trabajaba como consultora financiera independiente. También marqué un número que no usaba desde hacía años, un ex compañero de la agencia tributaria. Mientras marcaba, sentí un escalofrío extraño. No era miedo. Era la misma adrenalina que me recorría cuando estaba ya a punto de destapar un fraude grande, de esos que hacían tambalear a más de un consejo directivo. Me contestó Amalia. Su voz sonó alegre, sorprendida de escucharme después de tanto tiempo. Amalia, necesito tu ayuda. Se trata de movimientos patrimoniales sospechosos y quiero seguir el rastro del dinero. Hubo un silencio breve al otro lado, luego un claro. Mándame lo que tengas. Sonreí con una calma amarga. Colgué y miré de nuevo la carpeta de Mateo. La firma de Jimena brillaba en tinta negra bajo el sello del registro. Esa curva segura de su rúbrica no era un descuido, era un cálculo frío. Y comprendí que aquella mentira ya no era solo un insulto o una infidelidad. Era un expediente con número oficial, fecha y consecuencias legales. La guerra que ella había iniciado en la mesa del comedor se acababa de trasladar a un terreno que yo conocía demasiado bien, el de la ley, los papeles y las pruebas. La mentira ya tenía número de expediente. Amalia llegó con una carpeta delgada y una libreta cuadriculada. Siempre fue metódica, pelo recogido en un moño alto, gafas redondas, un bolígrafo con tinta azul que parecía bailar cuando pensaba. Se sentó en mi comedor como si fuera una sala de peritaje y antes del saludo largo me pidió café y silencio. Primero el esqueleto, dijo. Luego vamos llenando la carne. Extendí la mesa con manteles individuales para no mezclar papeles. Coloqué a la derecha los comprobantes de transferencia que acreditaban el alquiler. A la izquierda, impresiones de publicaciones de redes de Jimena y capturas de mensajes. El ácido de mi estómago se calmó en cuanto empecé a ver columnas y flechas. Nada ordena mejor la angustia que una hoja bien cuadriculada. «Vamos por flujos», propuso Amalia, y dibujó un círculo con el nombre de Jimena. Flujo 1, efectivo por clases particulares. Señales públicas, fotos en casas de lujo, testimonios que hablan de vale cada euro, horarios compatibles con turnos de Ramiro. Sin factura, apunté.
sin rastros en cuenta. Efectivo guardado o gastado en breve, dijo ella. Pero siempre deja señales laterales. Compras en boutiques, pagos de servicios, transferencias pequeñas a cuentas limpias. Pasó a la segunda columna. Flujo 2, regalos en especie. Ropa, bolsos, tratamientos estéticos. ¿Quién paga? Puede ser el amante, puede ser un cliente, o ambos. El patrón tan clásico como descarado lujo sin ingreso declarado. Se inclinó hacia las impresiones y tocó con el bolígrafo un par de fotos que yo misma había guardado. Aquí señaló. Bolso de diseñador nuevo con etiqueta de temporada. Aquí zapatillas de marca. Edición limitada. No suelta la marca, pero la etiqueta visible es suficiente para calcular rangos de precio. Estos objetos son contabilidad muda. Asentí. La tercera columna fue la que más me dolió. Flujo 3 gastos del hogar con tu dinero. Dijo. Electrodomésticos, cortinas, jardinería. Lo pagó Eulalia. Entra como mejora, pero en realidad desvía tu patrimonio a su confort. Es gasto que no sale de ella, pero la beneficia. Pasamos a cuentas separadas. Ramiro tenía su nómina. Ella una cuenta casi sin movimiento declarado. Y con probabilidad una caja de efectivo paralela. ¿Y el amante? Pregunté. Amalia giró la libreta y dibujó otro círculo. Álvaro. Trazó una flecha hacia Jimena. Flujo 4 traspasos de activos. Si él ya transfirió bienes a su nombre, coches, participación en empresa, dinero para emprendimiento, lo veremos por registro o por pagos a proveedores, a favor de ella. ¿Tienes algo de vehículos? Fui a mi despacho. Volví con un sobre que Mateo me había aconsejado solicitar una consulta informal al registro de automóviles. Aquí dije. ¿Vehículo reciente? SUV, a nombre de Jimena. Forma de pago transferencia desde una cuenta perteneciente a... Pasé la página. Rendón Construcciones S.L. Amalia silbó muy bajito, más gesto que sonido. Listo el puente entre amante y activo. Él paga por empresa, el bien queda en nombre de ella. Si hay auditoría, dicen vehículo de cliente, error administrativo, prestación en especie. Pero el papel muestra otra cosa, patrón. Empezamos a armar la carpeta de pruebas. Yo clasificaba. Ella redactaba resúmenes con fecha, origen, soporte y observación. A cada impresión de redes le agregábamos una nota con texto. Ubicación, probable valor, relación con otro evento. A cada transferencia mía por mejoras. Un subtítulo frío, beneficio directo para inquilina. A cada captura de mensaje una etiqueta, conducta reiterada. ¿Harán teatro con lo familiar? Advirtió. Dirán que todo es entre parientes, que no corresponde hablar de fraude. Pero esto no es afecto, es ingeniería de extracción. Para Hacienda y para un juez, la forma y la constancia valen más que cualquier lágrima. Amalia pidió otra taza de café y antes de beberla, dibujó una flecha final que cruzaba el papel. Flujo 5, ocultamiento. Cambios de teléfono, pagos en efectivo en clínicas estéticas, compras a nombre de terceros, alquiler de trasteros. Si no lo tienen, lo buscarán. Gente así no improvisa, recicla trucos. Miré el mapa, flechas, montos aproximados, fechas, pantallazos, recibos. Sentí una mezcla de furia y alivio. Furia por la desfachatez. Alivio por el método. Cuando el dolor se convierte en evidencia, deja de ahogarte, se vuelve herramienta. Te enviaré un índice digital, dijo Amalia. Cuando esto llegue a manos correctas, no será la suegra dolida, será una denunciante con trazabilidad. Guardé la carpeta en el mueble de Juan donde antes reposaban sus corbatas. Toqué la madera agradecida por ese hombre que me enseñó a no firmar nada sin leer 2 veces. Gracias, Amalia, murmuré. Ahora sí que hablen los papeles. Ella sonrió con esa chispa que siempre tuvo cuando olía un caso sólido. Hablarán, Eulalia. El dinero siempre deja migas. No me sorprendió que intentaran devolver el golpe. La gente como Isidora no sabe perder.
transforma cada derrota en una nueva acusación. Lo que no esperaba era el nivel de bajeza. Una mañana, mientras revisaba la correspondencia, encontré una notificación oficial. Había una denuncia en mi contra por maltrato a persona mayor. Tuve que leer 2 veces para comprender la ironía. Yo, con 73 años, denunciada por supuestamente maltratar a mí misma. El escrito decía que estaba en estado de vulnerabilidad manipulada y que alguien debía intervenir para protegerme de abusos financieros y emocionales. El lenguaje era tan rebuscado que parecía redactado por un abogado con demasiado tiempo libre. No tardé en adivinar la mano detrás Isidora Beltrán, la misma mujer que había querido intimidarme con mejoras al inmueble. Ahora me pintaba como anciana indefensa, incapaz de manejar mis propios asuntos. El lunes siguiente a las 10 en punto tocaron el timbre. Abrí y encontré a una mujer joven con una carpeta en brazos y una sonrisa profesional. «Buenos días, señora Montoro. Soy Nerea Rivas, trabajadora social. Vengo a verificar una denuncia recibida en su nombre. ¿Podemos conversar?» La invité a pasar. Su mirada recorrió la casa con atención, no con morbo. Ojos de observadora entrenada. «Antes de nada quiero que sepa que estas visitas son rutinarias». Abrió la carpeta. «Se alega que usted está siendo objeto de maltrato económico y emocional, que hay personas aprovechándose de su edad». Solté una carcajada breve seca. Me temo que quien la llamó olvidó que fui auditora de una multinacional. ¿Quiere ver mis cuentas? Están más ordenadas que las de medio ayuntamiento. Nerea sonrió sorprendida por mi tono. Tomó asiento en el comedor. Me bastará con conocer su rutina, sus redes de apoyo y lo que usted desee mostrarme. La llevé por la casa. En la cocina abrí el refrigerador lleno de comida fresca. En el despacho la carpeta de alquileres perfectamente clasificados. En la sala los estantes con mis libros de contabilidad y literatura. Le mostré también el cuarto de Juan que había convertido en espacio de trabajo. Camino cada mañana por el Turia, le conté. Participo en un club de lectura en la biblioteca de barrio y coordino un taller de educación financiera para mujeres mayores. Mis amigas pueden confirmarlo. Si quiere, le paso números. Apuntó todo con letra clara. Y en cuanto a su independencia económica, saqué del cajón los extractos bancarios. Movimientos regulares, pensión, rentas. Le expliqué cada línea como si fuese auditoría. Ella asentía impresionada por la precisión. No me diga que nadie viene a Ferrons a hacerme la compra ni a pagar mis recibos. Yo manejo mis claves, mis contraseñas, mis decisiones. Nerea me miró con seriedad. Entiendo. Permítame hacerle una pregunta personal. ¿Se siente usted maltratada, coaccionada, manipulada por alguien de su familia? Respiré hondo. Sí, respondí. Por mi nuera. Pero no porque me controle, sino porque ha querido usar mi casa y mi apellido para vivir a costa de todos. Y ahora intenta silenciarme con denuncias falsas. Anotó despacio. Cerró la carpeta y me miró con una sonrisa franca. Señora Montoro, su expediente quedará como denuncia infundada. No hay señales de maltrato ni vulnerabilidad. Al contrario, usted tiene una red sólida y plena autonomía. La acompañé a la puerta. Antes de irse me dijo: a veces cuando intentan callar a alguien con estas artimañas lo que consiguen es darle más fuerza. No deje de alzar la voz. Cuando se marchó, me quedé de pie en el umbral. Sentí un extraño orgullo. Habían querido pintarme como una anciana débil. Y lo único que lograron fue que una profesional certificara mi fortaleza. Me acomodé el chal y volví al interior de la casa con paso firme. Quisieron quitarme voz y me dieron micrófono. Me encontraba en la cocina preparando un guiso sencillo de lentejas cuando sonó el teléfono fijo. Reconocí de inmediato la voz al otro lado. Teresa Rivas, la notaria, que había firmado la escritura de la casa 3 años atrás. Una mujer discreta, de esas que parecen invisibles, hasta que abren la boca con datos irrefutables. Eulalia me dijo con tono grave:
Necesito que vengas cuanto antes a la notaría. Es delicado. No pregunté más. Colgué, me puse un abrigo y caminé con paso firme hasta su despacho en la calle Colón. Teresa me recibió en una sala pequeña donde el olor a papel y tinta impregnaba el aire. Tenía sobre la mesa un expediente abierto. Esta mañana alguien intentó registrar un poder notarial a tu nombre, explicó. Un documento que te otorgaba incapacidad para administrar tus bienes y transfería la gestión de la casa así a un tercero. Sentí un escalofrío en la nuca. ¿Un tercero? ¿Quién no llegaron a presentarlo directamente con tu presencia, claro? Pero la solicitud estaba acompañada de una copia de tu DNI y una firma supuestamente tuya. La intención era clara: habilitar a alguien, muy probablemente tu nuera o su entorno, para disponer de tu vivienda. Empujó el papel hacia mí. Bastó una ojeada para reconocer la torpeza. Mi nombre estaba mal escrito. La tilde en la I de Montoro inexistente. Y la rúbrica era una caricatura. Una falsificación burda, dije con la misma calma con la que tantas veces señalé balances inventados. Ni siquiera se tomaron la molestia de copiar el giro de la M. Teresa asintió. Lo detectamos porque la tinta aún estaba fresca y porque tu firma, Eulalia, está registrada en todos nuestros libros. Yo misma autoricé aquella escritura. No podían colarnos algo así. Además, tenemos cámaras de seguridad en el mostrador. Me mostró en la pantalla un fragmento de vídeo. Se veía a un hombre joven con gorra y mascarilla entregando los papeles a un auxiliar. Nervioso, mirando hacia todos lados. Un emisario, comentó ella. Alguien contratado para no dejar huellas. Me acomodé en la silla. No era la primera vez que veía intentos de fraude disfrazados de trámite inocente. Pero que se atrevieran a falsificar mi firma encendía una alarma distinta. Ya no buscaban solo manipular a Ramiro o quedarse con migajas. Querían arrancarme la raíz. ¿Qué pasos siguen?, pregunté. Ya enviamos el expediente al perito calígrafo. En menos de una semana tendremos informe confirmando la falsedad. Mientras tanto, te aconsejo interponer denuncia. El intento en sí mismo es delito. Apreté los labios. Recordé el consejo de mi esposo Juan cuando trabajaba en la agencia de seguros. Nunca dejes pasar el primer intento de robo. El segundo siempre será peor. Presentaré la denuncia hoy mismo, dije. Teresa me acompañó a la salida. Antes de despedirnos me miró directo a los ojos. Eulalia, llevas años enfrentando trampas en los números. Esto no es distinto, es contabilidad disfrazada de tinta. Y aquí la verdad siempre se abre camino. Volví a casa con una copia del expediente bajo el brazo. Pasé primero por la comisaría. El agente de guardia, al ver la documentación, levantó las cejas con interés. Me tomó declaración, adjuntó las pruebas y me entregó un resguardo de denuncia. Tendrá noticias en breve, señora Montoro. Con cámaras y peritaje no hay mucho margen para quien intentó esto. Guardé el papel en mi carpeta de pruebas junto a las transferencias y el mapa de Amalia. Sentí que cada hoja añadida era un ladrillo más en la muralla que estaba construyendo contra Jimena. Ella había creído encontrar un atajo, falsificar mi voluntad para quedarse con lo que nunca le perteneció. Pero eligió mal el terreno. En mi casa, en mis papeles, cada número y cada firma cuentan. Esa noche, mientras repasaba las cuentas en silencio, me descubrí sonriendo. No por alegría, sino por la certeza de que su plan se había quebrado antes de nacer. Quien no sabe contar bien tampoco sabe copiar. El teléfono volvió a sonar, esta vez con un número oficial que no pude ignorar. Al contestar, una voz firme pero cordial se presentó. «Buenos días, señora Montoro. Habla Candela Ruiz, agente de la Guardia Civil. Estoy investigando un conjunto de casos que podrían tener relación con el suyo. ¿Podría recibirnos mañana en su domicilio?» Acepté de inmediato. Había aprendido que en estas batallas la transparencia era el mejor escudo. Al día siguiente, a media mañana, una mujer de uniforme verde oliva llamó a mi puerta. De estatura media, cabello castaño, recogido en un moño.
y unos ojos que parecían diseccionar cada gesto. Se presentó de nuevo, me mostró credencial y pidió entrar. Señora Montoro, gracias por su tiempo. Su denuncia por falsificación notarial nos llevó a revisar antecedentes. Y lo que encontramos no es menor: su nuera, Jimena Beltrán, aparece vinculada indirectamente en otros 6 expedientes. Me acomodé en la silla del comedor con un presentimiento helado en la boca del estómago. ¿6? Pregunté. ¿Cómo es posible? Candela abrió una carpeta gruesa. En la primera hoja aparecía una mujer morena de mirada cansada. Ella es Sara Valcárcel, exesposa de Álvaro el contratista, que, como sabe, mantiene relación con su nuera. Sara pidió cita conmigo después de que revisáramos las transferencias. Trajo pruebas de un divorcio reciente, detectó que parte de los bienes gananciales se esfumaron en traspasos hacia cuentas vinculadas a Jimena. La asagente colocó varios extractos bancarios sobre la mesa. Fechas, montos, destinatarios, todo encajaba con los movimientos que yo misma había rastreado con Amalia. Pero eso no es lo más grave, continuó Candela bajando la voz. Sara encontró entre papeles olvidados en un cajón algo que podría explicar el patrón. Sacó una carpeta azul y extrajo un cuaderno de tapas negras con esquinas dobladas y notas adhesivas en los márgenes. Lo llamamos el Manual de Seducción Patrimonial. Abrí el cuaderno con cautela. Cada página estaba organizada como si se tratara de un plan de negocios, listas de objetivos, perfiles de mujeres viudas o mayores con patrimonio. Cronogramas que establecían tiempos para generar confianza, consolidar convivencia, provocar crisis matrimoniales y, finalmente, transferir activos. Había incluso guiones, frases escritas con precisión, casi teatrales, para manipular emociones. En una página leí: si se muestra resistente, usar la burla como anzuelo, ridiculizar su independencia, sembrar duda en su valor personal. Objetivo: quebrar autoestima antes de quebrar patrimonio. El estómago se me revolvió. Ahí estaba mi cena convertida en estrategia fríamente diseñada. ¿Y estas notas?, pregunté señalando varias iniciales. Candela respondió: coinciden con las víctimas anteriores. Viudas de Zaragoza, Salamanca, incluso una en Bilbao. Todas denunciaron pérdidas patrimoniales vinculadas directa o indirectamente a parejas efímeras de Álvaro o a socias de Jimena. Me pasé la mano por la frente. Comprendí de golpe: no era un error ni un simple adulterio. Era un método, un negocio. En ese momento tocaron la puerta. Candela, precavida, llevó la mano al cinturón, pero al abrir encontramos a una mujer delgada con abrigo beige y un sobre en las manos. La señora Montoro, soy Sara Valcárcel. Sus ojos transmitían la mezcla de vergüenza y rabia que solo conoce quien ha sido engañada. La invité a pasar. Quise traerle esto en persona, dijo extendiéndome el sobre. Copias de la sentencia de mi divorcio y de las transferencias que mencionó la agente. Durante años pensé que era solo Álvaro quien me traicionaba, pero ahora veo que Jimena era la pieza clave. Su voz se quebró. Le ofrecí un vaso de agua. Candela asentía tomando notas. Señora Montoro, con estas pruebas podemos consolidar una acusación más amplia: estafa continuada y asociación ilícita. Pero necesitaremos que usted y la señora Valcárcel estén dispuestas a declarar. Sara me miró con un destello de complicidad. 2 mujeres de mundos distintos unidas por la misma estafa. Por supuesto que declararemos, respondí firme. Candela cerró la carpeta. Entonces vamos a desmontar este manual punto por punto. Y esta vez no podrán disfrazarlo de malentendido familiar. Cuando se marcharon me quedé sola con el cuaderno entre las manos. Cada página era un espejo oscuro de lo que había vivido. Y comprendí que no era la primera ni sería la última si no poníamos fin a esa maquinaria. Respiré hondo mirando la lista de objetivos con iniciales. Éramos el número 7 de su lista. La madrugada tenía un silencio denso, de esos que anuncian tormenta antes que el cielo se atreva a romperse. Yo estaba en mi cuarto repasando por enésima vez el cuaderno negro del manual patrimonial,
cuando el ulular de las sirenas rasgó la calma. Primero lejanas, después cercanas, hasta que la vibración metálica se mezcló con las luces azules que se colaban por las persianas. Me asomé a la ventana y vi 3 patrullas de la Guardia Civil estacionarse frente a la casa de Jimena y Ramiro. En segundos la calle entera se iluminó de reflectores. Los vecinos, como en procesión silenciosa, fueron asomándose detrás de las cortinas. La voz de mando de la agente Candela Ruiz tronó con precisión. Guardia Civil, allanamiento autorizado. Abran la puerta. No hubo respuesta. Un golpe seco bastó para que la madera cediera y los uniformados irrumpieran en la vivienda. Desde mi ventana contuve la respiración. El operativo se extendió hasta la madrugada. Salían cajas con laptops, memorias USB, sobres, con billetes, cuadernos con cifras y hasta carpetas rotuladas con apodos. Todo lo que en manos de fiscales pesaría más que 1000 discursos. A las 3 de la mañana sacaron a Jimena esposada. Su elegancia impostada se había desmoronado, el chándal arrugado, el cabello recogido a medias, la boca apretada en una mueca de rabia. Atrás venía Álvaro con la cara desencajada y los brazos torcidos por las esposas. Quedan detenidos por bigamia, estafa, falsedad documental y fraude fiscal, recitó Candela con voz firme y sin titubeos. Yo no pestañeé. Solo observé. No era triunfo ni venganza, era la verdad al fin puesta de pie. A media mañana la noticia ya había corrido como pólvora por los noticieros locales. El apellido Beltrán, antes asociado con clases de pilates y cenas ostentosas, se convirtió en sinónimo de fraude. Isidora, la madre de Jimena, irrumpió en la comisaría con su porte altivo y un bolso que parecía pesar más que su propia espalda. Pedía fianza. Hablaba de errores administrativos, de mejoras al inmueble que justificaban ingresos. Pero los agentes le mostraron mensajes extraídos de uno de los móviles, conversaciones donde ella misma asesoraba, aunque de manera informal, sobre cómo declarar menos efectivo y qué conceptos maquillar como gastos familiares. La mujer que entró erguida salió con los hombros hundidos, arrastrando los tacones sobre el mármol. Octavio, el abogado, intentó otra jugada desesperada, justificar que parte del dinero había pasado por su empresa como inversiones de capital. Pero la unidad de delitos económicos ya había detectado los intentos de blanqueo, facturas falsas, servicios nunca prestados, contratos firmados con sociedades pantalla. Esa misma noche las pantallas de televisión mostraron las imágenes de las cajas decomisadas. El presentador, con voz grave, enumeraba cuentas paralelas en el extranjero, propiedades registradas a nombre de terceros, transferencias circulares que terminaban siempre en el mismo grupo reducido de beneficiarios. Me serví un café observando la pantalla. Pensé en Ramiro, que no salió esposado, pero tampoco ileso, estaba sentado en una silla metálica de la comisaría, con los ojos perdidos. No lo inculparon, pero la desolación era un castigo más cruel que cualquier celda. Cuando al fin regresé a mi casa, el eco de las sirenas aún vibraba en mis oídos. Caminé hasta el espejo del recibidor y me miré. No vi a una anciana de 73 años. Vi a una mujer que había sostenido sola el peso de la verdad hasta que la verdad tuvo que hablar por sí misma. Me dejé caer en el sillón exhausta, mientras los primeros rayos del sol se filtraban por la ventana. Esa claridad me recordó lo que me dijo Candela antes de irse. No se culpe, señora Montoro. Usted no solo salvó su casa, salvó a muchas otras de caer en la misma trampa. Respiré hondo. Afuera la calle se fue llenando de murmullos y comentarios. Pero dentro de mí había un silencio distinto, no de miedo, sino de cierre. Cuando cae el telón se ven los cables. El juicio comenzó en una sala sobria de techos altos y lámparas que parecían observar desde el siglo pasado. El murmullo del público se apagó cuando los magistrados ocuparon sus lugares. Frente a ellos, la fiscalía desplegó carpetas, pantallas y un mural de pruebas que resumían 2 años de engaños, 7 familias damnificadas
y más de 2-3 millones de euros que se habían desvanecido como agua en las manos de Jimena y Álvaro. Me llamaron a declarar. Caminé con paso firme, aunque por dentro las piernas me temblaban como en mis primeros días de auditora. Pero al tomar asiento, recordé a Juan, mi difunto esposo, y cómo me repetía que la claridad de las cuentas siempre vence a la niebla de las palabras. La fiscal, una mujer de voz clara y dicción precisa, me pidió que relatara lo sucedido. No improvisé. Abrí mi carpeta contable, esa que había armado con paciencia, folio a folio. Cada transferencia, cada recibo, cada captura de pantalla de publicaciones en redes, donde Jimena alardeaba de viajes o clases privadas. Todo estaba ordenado con la precisión que solo da la experiencia. Señoría, dije señalando una de las tablas que proyectaron en la pantalla, aquí puede observarse cómo los ingresos en efectivo que Jimena obtenía en sus clases no declaradas coincidían con pagos a terceros vinculados a su socio Álvaro. Este patrón se repite en 6 de las 7 familias afectadas. El silencio en la sala era total. Hasta los tecleos del secretario parecían contener la respiración. La defensa intentó revertir la situación. El abogado de Jimena se levantó con un gesto teatral y exclamó: «Mi clienta no es más que una víctima de las circunstancias. Una mujer presionada por un sistema fiscal implacable y utilizada por un hombre mayor que la manipuló». Alzó la voz buscando sembrar compasión. Incluso intentó mostrar fotos de Jimena en su papel de madre y esposa, como si la sala fuese un escenario para lágrimas fáciles. Pero el tribunal no compró esa versión. La fiscalía proyectó entonces fragmentos de los mensajes interceptados, donde Jimena misma dictaba instrucciones a Isidora sobre cómo maquillar ingresos y se burlaba de las mujeres a las que llamaba presas fáciles. Vi el rostro de los jueces endurecerse. No era teatro, era evidencia. Al finalizar mi declaración, el presidente del tribunal me agradeció con una frase breve. «Ha sido usted clara y precisa». Me levanté respirando como quien deja un peso en el estrado. Volví a mi asiento y por primera vez en mucho tiempo sentí que la justicia tenía rostro. La jornada terminó con la enumeración fría pero contundente de los cargos: bigamia, estafa, continuada falsedad documental, fraude fiscal y asociación ilícita. No eran solo palabras legales, eran las cicatrices de las familias que habíamos compartido la desgracia de ser cazadas por la misma trampa. Cuando salimos al pasillo, Sara Valcárcel me tomó del brazo. Sus ojos brillaban con una mezcla de alivio y desvelo. Hoy fue nuestro verdadero brindis. Susurró, no con copas, sino con la verdad puesta en pie. Asentí, porque entendí que aquella noche en mi comedor, cuando el cristal de la copa resonó tras la burla de Jimena, había sido apenas el inicio. El verdadero brindis estaba sucediendo allí, en ese tribunal, donde las cuentas al fin cuadraban y el teatro se desmoronaba. No era venganza, era contabilidad de la verdad. La sala estaba en penumbra, apenas iluminada por la luz filtrada de las lámparas antiguas. El murmullo previo se apagó en cuanto los magistrados regresaron con la resolución en mano. A mis 73 años había escuchado muchas sentencias como auditora, como testigo, como mujer que supo leer balances, pero nunca había sentido que cada palabra pudiera marcar tan profundamente la vida de tantos. El presidente del tribunal se aclaró la garganta. En la causa que nos ocupa, dijo con solemnidad, este tribunal dicta condena. Cada sílaba caía como piedra en un estanque. Jimena fue la primera en escuchar su destino. 9 años de prisión por bigamia, estafa continuada, falsedad documental y fraude fiscal. El eco de esas cifras se coló por las paredes. Ella, que siempre se creyó intocable, permaneció rígida, los labios apretados, pero en sus ojos se dibujaba el miedo que ya no podía maquillar. Álvaro recibió 4 años de cárcel como coautor.
Su rostro pálido y desencajado parecía el de un hombre que recién comprendía que la codicia también deja barro en los zapatos. Luego vinieron los nombres de Isidora y Octavio. No los condenaron a prisión, pero el tribunal ordenó la apertura de causas administrativas por asesoramiento indebido y prácticas de blanqueo. Además, tendrían que enfrentar multas millonarias y la pérdida de sus credenciales profesionales. La altivez de Isidora se desplomó en un gesto de incredulidad. Octavio bajó la vista como quien sabe que ya no podrá volver a firmar sin sospechas. La parte final de la sentencia trajo un aire distinto. El tribunal ordenaba restitución parcial a las víctimas con los bienes y cuentas congeladas. No recuperaríamos todo lo perdido, pero cada euro devuelto era una grieta abierta en el muro de la impunidad. Cuando el juez pronunció: «Queda así cerrado el proceso principal», un silencio denso se apoderó de la sala. Fue Sara, la exesposa de Álvaro, quien rompió la quietud con un suspiro audible. Yo misma cerré los ojos permitiéndome por primera vez un respiro que no llevaba escondido el peso de la vigilancia. Al salir encontré a Ramiro apoyado en un banco de mármol del pasillo. Había firmado el divorcio esa misma mañana. Tenía las manos vacías, pero el rostro distinto. No de derrota, sino de alguien que empieza a aceptar que la verdad duele, pero también libera. Mamá dijo con la voz quebrada: «Siento que todo se derrumbó». Le puse la mano en el hombro. «No todo, hijo. A veces hay que dejar que se caigan las paredes falsas para volver a levantar un techo de verdad». Ramiro asintió con lágrimas contenidas y me abrazó. Fue un abrazo frágil pero sincero, el primero en mucho tiempo que no escondía excusas. Ese mismo día firmé junto con las demás víctimas los documentos para que las restituciones siguieran su cauce. Mi carpeta contable quedó sellada como prueba oficial. Mientras ponía la última rúbrica, pensé en Juan, en cómo habría sonreído al ver que la aritmética de la vida tarde o temprano termina por cuadrar. Al anochecer nos reunimos algunas de las familias en un pequeño café de la plaza. No había copas de cristal ni brindis ostentosos. Pedimos café con leche y bollería sencilla. Cuando levantamos las tazas, entendí que aquel era nuestro verdadero festejo, no de revancha, sino de cierre. Una mujer mayor viuda como yo, dijo en voz baja: «Hoy volvimos a escribir nuestra libertad». Sonreí, porque comprendí que la libertad no siempre llega con discursos ni con puertas abiertas. A veces se escribe con números, con pruebas, con sentencias que devuelven un poco de justicia a quienes creían haberla perdido para siempre. La libertad también se escribe con números. La sentencia había quedado atrás como un capítulo cerrado, pero los ecos de aquel proceso seguían vivos en cada rincón de mi casa. Sin embargo, ya no eran ecos de miedo, sino murmullos de calma. Ramiro fue el primero en dar el paso. Se mudó a un piso modesto a pocas calles de mi barrio. Lo ayudé a trasladar sus libros, su vieja guitarra y un par de cajas de ropa. Nada más. Jimena se había llevado la mayor parte de lo material antes de la detención, pero a Ramiro eso ya no le importaba. Me confesó que por primera vez en años dormía sin el peso de una mentira ajena sobre su pecho. Empezó terapia con una psicóloga joven de voz suave pero firme y se inscribió en clases extraescolares de pintura como si necesitara llenar de colores el vacío que había quedado. Cuando me mostró su primer lienzo, un puente sobre el río Turia, pintado con tonos naranjas y azules, sentí que mi hijo estaba aprendiendo a mirarse en un espejo sin miedo. Yo, por mi parte, no quise quedarme quieta. De la experiencia amarga nació una idea luminosa. Con Amalia, mi exalumna convertida en contadora de confianza, y con Mateo, el vecino que descubrió la bigamia de Jimena en los registros de Ibiza, decidimos abrir un fondo de asesoría gratuita para personas mayores. Lo llamamos Cuenta Clara, un nombre que contenía tanto mi oficio como mi historia. Cada martes, en un salón cedido por la biblioteca municipal, recibíamos a viudas, jubilados y matrimonios que necesitaban orientación.
Les explicábamos cómo detectar transferencias sospechosas, cómo proteger sus propiedades de firmas fraudulentas, cómo no dejarse seducir por promesas que parecían demasiado perfectas. Escuchábamos sus temores y sobre todo les devolvíamos algo de confianza. Un día, mientras revisábamos documentos con un señor que había sufrido un engaño de su propio yerno, pensé en la ironía había convertido mi dolor en brújula para otros. No se trataba de justicia poética, sino de simple supervivencia compartida. Al amanecer me hice rutina caminar por el cauce del Turia. El río que en Valencia se había convertido en jardín me ofrecía un espacio de aire fresco y silencio. Allí, con los primeros rayos tiñendo los puentes, entendí lo que antes me parecía imposible, que poner límites también era una forma de amor. Recordé aquella noche del brindis en mi comedor cuando la copa sonó más fuerte que las palabras de Jimena. Recordé mis temblores y mis dudas, y comprendí que no fue la dureza la que me salvó, sino la claridad. La bondad sin límites es debilidad. Me repetí, poner límites es amor. Esa frase se quedó conmigo como un rezo sencillo. Una tarde Ramiro vino a visitarme. Entró con paso tranquilo, sin la prisa de antes. Traía un cuaderno con sus bocetos y una bolsa de pan recién horneado. Al dejar las llaves sobre la mesa me miró con una sonrisa tímida. «Mamá, tu casa ya no pesa como antes». Ahora suena distinta. Tenía razón. Caminé por el pasillo, toqué las paredes, escuché el rumor de la cocina, donde hervía una olla de caldo. El silencio que me rodeaba no era vacío, era paz. Me detuve en la puerta del comedor, ese escenario, donde se había iniciado todo. Cerré los ojos un instante y respiré hondo. Ya no había gritos, ni insultos, ni amenazas legales. Solo el sonido de mi corazón en orden, latiendo sin sobresaltos. Y supe con certeza que mi casa por fin volvió a sonar como hogar.